Inmersos en la naturaleza salvaje, impregnados por sus intensos perfumes, deslumbrados por su belleza, excitados por su estruendo, sintiendo y viviendo el bosque. Estamos preparados para penetrar en el fascinante mundo de los hongos, sus formas insólitas, el resplandor de sus coloridos, agudizan nuestra curiosidad por desvelar sus misterios y gozar de sus fragancias, masticar sus suculentas carnes, disfrutar sus mórbidas texturas. Desde Oviedo partimos de la mano de un experto micólogo en nuestro viaje al desconocido mundo de las setas. El tiempo no acompaña, llueve y hace frío. No perdemos la esperanza de que salga un sol radiante y con su calor empiecen a surgir los deseados cuerpos fructíferos de los hongos. Bueno, pues esta es una gama de setas que ya os digo que podemos encontrar en nuestros bosques durante el otoño y que la mayoría de ellas se nos quedan por desconocimiento, por falta de gente que las sepa recolectar, y porque no tampoco les aplican una cocina específica a cada una de las setas. Habría que coger cada una de estas setas y cada una de ellas lleva su cocina especial. Los níscalos nos esperan, a ver si hay suerte. Seguimos a nuestro cicerone que con mirada atenta inspecciona los posibles escondites. Con su bastón remueve la pinocha seca que alfombra la tierra, intentando descubrir el característico color anaranjado del níscalo o robellón. Estamos buscando los níscalos, robellones. Estos se suelen dar en las zonas borderas de los bosques de pino, casi siempre bajo el brezo, bajo este tipo de arbusto, y cubiertos con la pinocha del pino. Debemos llevar siempre un bastón, un palo para remover el pino, y se encuentra ya, como os digo, en la parte... Mira, precisamente aquí encontramos dos Lactarius. Vamos a verles con una navaja. Aquí tenemos uno, le cortamos. Este es Lactarius deliciosus. Como veis, echa una leche color naranja, tinte naranja, que impregna las manos de color naranja. Es el Lactarius deliciosus, que llaman en catalán el níscalo, robellón. Este es uno. Aquí tenemos otro. Son ejemplares, como veréis, de buen tamaño. No son los mejores a la hora de comer. Son más apreciados los pequeñitos, porque suelen ser más tiernos, más sabrosos. El hábitat preferido del níscalo, el Lactarius deliciosus, es el pinar. Protegidos por la pinocha, las secas hojas del pino van creciendo hasta su madurez. Entonces el sombrero toma forma de embudo. Su pigmentación anaranjada recubre todo su cuerpo. Sombrero, láminas y pies se tiñen del atractivo color y con algunas manchas verdosas. El níscalo segrega una leche aromática y de sabor dulce que tiñe los dedos de color naranja. Su olor es ligeramente resinoso, pero desaparece en la parrilla. La carne, con una textura fibrosa y consistente, tiene un gusto acre suave. Es muy apreciado, aunque sus detractores consideran que su apellido, deliciosus, es excesivo para calificar sus cualidades gastronómicas. Nos aseguran que los mejores resultados culinarios se logran en la parrilla y en el horno. Unas botas adecuadas, un bastón que nos sirve para explorar entre la hierba y un cesto de mimbre que permite una buena aireación interior, nos decidimos a recorrer los húmedos prados próximos a Oviedo en busca de setas de pradera. Encontramos una lepiota prócera que llaman parasol, porque en su crecimiento el sombrero se va abriendo como una sombrilla. El pie se separa fácilmente y se desprecia porque es muy leñoso. Su carne es blanca, tierna, perfumada, con tonos que recuerdan a las avellanas y un sabor muy agradable. Los franceses las prefieren jóvenes con el sombrero sin abrir. Aquí se consumen maduras, ya esporadas, con el parasol abierto. Sencillamente a la parrilla o rebozadas, están deliciosas. Seguimos nuestro camino.
Solo hemos cogido unos ejemplares de muestra para degustar. Respetamos los demás, favoreciendo así su reproducción. Para poder distinguir las setas comestibles de las venenosas, a veces muy parecidas, es imprescindible ir acompañado de un experto. Esto es una pardilla, es un poco más grande que la pardina. Igual sabor, igual textura y todo. Es bastante conocida aquí en Asturias, pero fuera de Asturias no se suele consumir. Todo es cuestión de gustos. De las miles de especies que podemos encontrar en nuestro país, no llegan a 200 las comestibles y solo una veintena de ellas son apreciadas por sus cualidades gastronómicas. Las sociedades micológicas nos ayudan a iniciarnos en la cultura de los hongos. Un ejemplo básico, las setas no se deben arrancar porque dañamos su micelio situado bajo tierra. Se deben cortar con una navaja o cuchillo. Debemos coger solo las que vayamos a consumir, respetando las muy jóvenes y las muy maduras o marchitas. Despreciamos aquellas que no son comestibles y que no vamos a recolectar, pero no las destruimos, dejamos que continúen su vida. El premio lo tenemos ante nuestros ojos. El Marasmius oreades, la ninfa de los prados, se muestra seductora. Pero la lluvia nos impide su contemplación. Privados de su perfume salvaje, buscamos protección en una cuadra. Es la hora de regresar para enseñar nuestros hallazgos, comentar y profundizar en los conocimientos de las especies más valoradas. Las más sabrosas, por ejemplo, Acanthurus cibarius, tiene un sabor muy especial. Hay gente que les gusta y hay gente que no les gusta, ahí no se puede definir, pero para mí la Acanthurus cibarius, a nivel europeo, es una de las setas que más se valora y que más se aprecia. Después tenemos el Boletus edulis. El Boletus edulis es una de las setas que más se valora también en toda Europa, porque tiene también su sabor especial. A mí particularmente, una de las setas que más me gusta de todo este grupo, posiblemente sea la trompeta de la muerte. Esta seta que tiene este aspecto tan poco agradable, es una de las setas más exquisitas que yo encuentro en gastronomía. Tiene un sabor, como os he dicho, dulce, combina muy bien con todos los tipos de setas diferentes, y ya te digo, su contraste del negro con el blanco de los pescados hace platos que son muy espectaculares y a la vez muy ricos. Inmersos en el vendaval, admiramos las poderosas fuerzas de la naturaleza. Un cúmulo de sensaciones nos hacen vivir el bosque. El estruendo de las ramas azotadas por el viento, el contraste de colores intensos, amarillos, verdes, ocres. Una cascada de aromas inunda nuestra nariz. Lentamente fijamos nuestra atención en las deslumbrantes Cantharellus cibarius. Su carnoso sombrero de color yema de huevo, embudado y con los márgenes ondulados, sus láminas, como pliegues venosos muy decurrentes, se funden en el pie. Exploramos con sumo cuidado para no dañarlas. Muy escondidas entre la hojarasca y los helechos secos, crecen las cantarelas o rebozuelos. Son carnosas, consistentes y suculentas, con aromas afrutados que recuerdan al albaricoque y un marcado sabor dulce. Excitados por el radiante color de las cantarelas, dejamos los sentidos abiertos para recibir nuevos estímulos, sobrecogidos por la belleza de las fuerzas naturales. Grabamos en la memoria sensorial la rica variedad de colores y aromas del bosque salvaje. Las sombras y luces que se filtran por las ramas castigadas por el viento nos deslumbran. Después, durante la degustación de la seductora seta, nos recrearemos con el cúmulo de sensaciones que hemos memorizado. De regreso, dejamos en buenas manos nuestro preciado botín de cantarelas, dispuestos a gozar de sus perfumes y a disfrutar de su carne compacta y suculenta. Mientras esperamos confiados en la mesa, comentamos nuestras experiencias y descubrimos otra seta exquisita, la trompeta de la muerte. El banquete de bosque está listo. Una crema de pardinas. La pardina es una seta que es agridulce, tiene un sabor muy especial para las cremas. Entonces, con una bechamel muy simple
y un salteado de setas, mezclándolo todo y dejándolo cocer un poquito, le hemos sacado una crema de pardinas. Las trompetas de la muerte sorprenden por su forma de cuerno de la abundancia y por su color negro grisáceo. ¿Quién puede sospechar que esconde sabores especiados y de frutos secos? La salsa de trompetas realza el sabor de la merluza y potencia el atractivo del plato con el contraste de colores. Las cantarelas salteadas mantienen su intenso sabor dulce y ligeramente ácido. La pechuga de pato rellena con la seta se beneficia de su gusto agridulce y de su perfume. Y revivimos todas las sensaciones memorizadas en el bosque. Llegamos a los postres. Con los boletus, aprovechando su textura, hemos hecho una tarta. Lo especial de esta tarta es que los boletus van confitados. Después se puede preparar como con cualquier otra fruta. Lo singular es que tiene un sabor muy característico de esta seta. Continuamos nuestro viaje por tierras de León. El clima es más otoñal. Salimos al campo con los primeros rayos solares. Nos recreamos con el colorido de los montes. A veces la niebla nos acompaña casi hasta el mediodía. Se habrán dado cuenta de que no identificamos los lugares donde encontramos las setas. Nuestros expertos micólogos nos exigen el secreto. Cerca de la capital, entre cardos secos, encontramos un campo plagado de Pleurotus eringhi, más conocidas como setas de cardo. Su nombre lo dice todo, porque eringhi significa habitante de las raíces del cardo. De ellas viven. La seta segrega sus poderosas enzimas para digerir los elementos orgánicos que obtiene de las raíces. Así se alimentan y desarrollan en estos suelos arenosos. Su sombrero color café con leche está brillante y su carne blanquecina y consistente es muy sabrosa. Los castellanos que las conocen bien las aprecian mucho. Tras las primeras lluvias del otoño salen en su busca. Ahora las dejamos tranquilas. Hacemos una parada en nuestro camino para recrearnos con la cascada de una antigua central hidroeléctrica. El ruido monótono del agua cayendo nos relaja. El colorido de las vallas silvestres todavía mojadas de lluvia nos alegra. Estos paisajes tan característicos nos delatan. Estamos cerca de Begacervera. El micelio, red de filamentos subterráneos, es el aparato vegetativo del que nacen las setas. En este prado descubrimos un micelio circular de verde intenso. Todavía a este círculo lo llaman corro de brujas. La magia continúa asociada a las setas. Nuestro experto micólogo ha encontrado unas setas de brezo. Esta seta nace en pradera, sobre todo en pasto. Entonces nace en corro, que se denomina corro de brujas, y es una seta que tiene las láminas, como se ve, decurrentes hacia el pie. Y después, o sea, la seta cambia de color porque se ve marrón, que está del agua, pero mismamente tiene unas motas grises y marrones. Entonces, si se le da la vuelta, los ejemplares grandes se ve que baja lo que es la lámina hacia el pie. O sea, es decurrente, es comestible, de buen sabor, tiene un olor a harina y bueno, es rica, se puede comer. Vemos un corro de seta pie azul. Sale la seta, como se ve, salen unos bultos y son las setas que están naciendo. Esta seta es algo fuerte, entonces el corro se ve que es bastante grande, es un círculo casi perfecto que se denomina corro de brujas. Las setas están entre la hierba algunas, otras fuera. La lepista o tricoloma nuda, conocida comúnmente como pie azul, crece en corros circulares. El color del sombrero suele ser marrón. Escondido bajo la hierba, no hace sospechar el sorprendente colorido de las láminas y del pie. Las láminas apretadas son decurrentes, es decir, terminan en el pie robusto y fibroso.
A la delicada belleza de sus formas y de su colorido le corresponde una carne blanca violácea, tierna, húmeda, de sabor dulce y que presenta un olor ligeramente anisado. De nuevo nos encontramos con la deliciosa y delicada ninfa de los prados, Marasmius oreades. Esto es seta marasmium, Marasmius oreades. Se le conoce seta de corro, senderina, senderuela, y nace en corro, pero no es el corro completo, sino es un corro en forma de herradura, se corta, al final suele cortarse, nunca está unido. Y esta seta sale en primavera y en otoño. Si nos fijamos, al cortarla se nota que el pie es duro, al cortar mismamente es duro. Las láminas o sea, no van pegadas, son adnatas que se llamaban y no son decurrentes. Recorremos unos pinares de las tierras leonesas, lugar indeterminado, razón, preservar la riqueza micológica de estos bosques poco frecuentados. Nos acompaña un experto en setas, micólogo y un gran degustador, micófago. Además es un cocinero creativo. Cuando salgo a recoger setas, me gusta llevar una cesta porque las bolsas de plástico nos van a desvirtuar el sabor de las setas. En la cesta distribuyo las variedades que he cogido por especies, siempre separadas para que los sabores no se mezclen. Me gusta coger las setas que después voy a cocinar, no cojo ni una más, siempre las que yo voy a proveerme para ese día. Corta el pie con un cuchillo afilado para no dañar el micelio que se encuentra bajo tierra. La forma de recoger setas de un micólogo micófago es modélica. Nos enseña las dos versiones de una misma seta, una más pasada que la otra. Tal vez la más vieja no debí cortarla, nos comenta. Las láminas de un blanco puro, curiosamente, son elásticas, es decir, si se las presiona con el dedo, no se rompen y vuelven a su posición inicial. Limpia con mimo otra rúscula cianoxanta o rúscula carbonera. La carne blanca consistente es de un sabor agradable y casi inodora. Conviene cocinarla combinada con otras setas más ápidas o bien condimentarla. Seguimos los pasos de nuestro Cicerone. El paseo nos permite gozar del bosque buscando setas pero también identificando olores de maleza y de brezo. Los aromas de humedad de la hojarasca y del musgo. Todo un ejercicio y entrenamiento de los sentidos. Láminas blandas, espaciadas, anchas, casi libres del pie carnoso y fibroso. Encontramos una tricoloma portentosum, conocida también como pretenciosa y capuchina. Entretenidos con la búsqueda, comentamos las propiedades nutritivas de los hongos. Su alto contenido en agua, hasta un 80%, sus hidratos de carbono, un 8%, y muy ligeros de grasa, un 1%. Ideales, pues, para mantener la línea si no las cocinamos con mucha grasa, claro está. Ricos en proteínas y en vitaminas y minerales, exquisitos y además nutritivos. Nuestro guía limpia cuidadosamente las tricolomas con los dedos, quitando el musgo y la broza que las ensucia. Una vez en casa, especialmente esta seta, se tiene que limpiar más en profundidad. Bajo el chorro de agua fría, eliminaremos todos los restos e impurezas que han quedado. Las tricolomas portentosum tienen una carne blanquecina, frágil, con un aroma de harina recién molida. Llegamos a esta zona musgosa buscando la trompeta de la muerte. La trompeta de la muerte suele aparecer en zonas no de robledal, sino de castaño, entre musgo, bastante protegidas. Suelen estar en colonias muy tupidas, no suele haber una sola, aislada, suele haber varias especies juntas con la trompeta. Es una de las setas más agradables para hacer mezcla con licores duros, con vodkas, con orujos y combinada con pescados. Desde luego que es una de las que mejores salsas para pescados hace. Efectivamente, muy escondida entre la hojarasca húmeda y en el musgo,
encontramos una colonia de trompetas de la muerte o Cratarellus cornucupioides. Nosotros preferimos llamarla cuerno de la abundancia. Su forma es única. El borde irregular de su sombrero, ondulado y delgado, arqueado y elástico. Con especial cuidado para no dañarlas, vamos cortando lentamente las trompetas. Las almacenamos en la cesta, separadas de las otras especies para que los aromas y sabores no se mezclen. Aunque es de poca carnosidad, sin embargo, tienen unos aromas especiados y un profundo gusto a frutos secos, almendras, nueces. Son muy apreciadas para utilizarlas en salsas y secas como condimento. ¿Qué sorpresa gastronómica nos preparará nuestro amigo con las trompetas? Sin tiempo para obtener respuesta, nos acercamos a un pinar poco frecuentado en busca del afamado boletus. En el mundo de la gastronomía, las setas las valoran gastrónomos de renombre y las ponen o las etiquetan con contenedores. A mí personalmente la seta que más me gusta es toda la gama de los boletus, desde el edulis, pinicola, aereus, ese tipo de boletus que admite unas cocciones suavecitas, con unos agradables aromas a bosque puros, horneados sensiblemente, quizá es la seta que más me gusta. Para familiarizarnos con los aromas del bosque, nos adentramos en un pinar casi salvaje. Por respeto, no identificamos dónde está situado. Es una forma de proteger este bosque lleno de vida y de favorecer el desarrollo de los hongos. Ramas secas caídas al suelo que inician un proceso de degradación de su materia vegetal, la pinocha y la hojarasca que mantienen la humedad de la tierra, constituyen el substrato donde crecen los hongos. Este hábitat permite que las esporas germinen creando un entrelazado de filamentos bajo tierra, el micelio. Gustativas van a despertar, sacando esos sabores puros, como es el aroma que tiene de campo, de bravo, el hongo que nos está dando esos aromas a pinares, con la mezcla interior de ese animal. La esencia de ese animal se encuentra ahí en esa médula. Nos está dando todo el interior de ese animal con la mezcla de monte y nos está haciendo una salsa increíble.
El suave y lento guiso resulta ser una sinfonía de texturas. El consistente y carnoso sombrero se yuxtapone a la morbidez y gelatinosa sensación de las esporas y la fusión de la esencia del mundo animal, la médula, y del vegetal, la seta, nos produce un doble goce, el placer carnal y, por la simbólica unión, el intelectual. Del joven boletus obtenemos también satisfacción plena. En finas láminas, para que su aroma a nuez se perciba mejor, lo añadimos a la ensalada. Escarola, nueces, mollejas de pato y una vinagreta de frambuesa para trabar bien. Los De setas, las combinaciones son variadas, cada seta admite un tipo de cocción diferente, depende de cada grupo de setas, nos va a dar unos sabores, unos aromas, unos gustos diferentes según para qué tipo de plato lo estemos usando. Por ejemplo, el tricoloma portentosum, nos está haciendo una labor increíble mezclada con un queso de Valdeón. El trabajo que hace el portentosum con su jugo es crear una unión, un trabado con esa salsa cremosa que hace el queso, queda muy agradable. Caímos en la tentación de probar las colmenillas, atraídos por su singular aspecto que nos sugiere nueva sensación táctil. Masticamos su carne cartilaginosa y sus aterciopelados alveolos los deslizamos por la lengua. Nada mejor que el salteado con gambas para redondear el placer de los sentidos, el contraste del bosque y el mar. La orgía gastronómica continúa con perfecto maridaje entre el sabor del salvaje bosque y la delicada carne marina, el perfume intenso de la salsa de trompetas penetrando en la femenina textura del lenguado. El Cratarellus cornicupoides nos va a dar un poder inmensamente aromático a cualquier plato que le guisemos. Esa finura que tiene, la textura tan agradable que aporta a caldos de pescado. Nos está haciendo una de las salsas más ricas que se pueden degustar mezclada con un pescado suavecito como puede ser el lenguado y relleno a la vez con un mejillón. Esa mezcla suave, con una infusión de vodka, que después le aportamos una nata para que ligue, para que compense esos sabores, nos está haciendo exquisitos platos. Llegamos a la Xanthellus cibarius, esa seta que a todos los recogedores de seta nos gusta encontrar en el campo por la provocación que tiene su amarillo con el contraste de lo verde, pero sobre todo a la hora de cocinar que nos vale para cualquier tipo de plato. Todos, admite cualquier cocción, suave, fuerte, más densa, pero sobre todo en postres. Los postres, esos postres que las manos expertas de los reposteros nos hacen maravillas después de comer, una de ellas, la confitura que tenemos con la seta, solamente cocida con azúcar y con algún aromático, con alguna menta, con algo que le provoque también un ligero aroma. Y después, en pastel o en pudding, mezclada con una castaña, de las de León, que son las mejores, tenemos una mezcla increíble, cocido al horno, y encima le estamos aportando una baya silvestre, como son las moras, en un culís, pues vaya mezcla, es increíble, ideal. Fascinantes alimentos. Estimulados por sus insólitas formas y colores, seducidos por sus fragancias del bosque, enamorados de sus voluptuosas carnes, el placer nos estimula a iniciar un apasionado interés por los hongos y a respetar y a vivir la naturaleza.